Buenas, hola, soy Lenin Luna, ingeniero civil de profesión. Hace 3 años pertenezco al área de servicio técnico de la compañía Pintuco. El día de hoy, pues a solicitud de la Gobernación de Nariño, vamos a hablar sobre cómo se debe hacer el correcto preparación y aplicación de los productos para que las fachadas se mantengan bien durante el tiempo. Entonces, ¿qué tipos de patologías más comunes se encuentran en las fachadas? Manchas de suciedad, manchas por microorganismos, desprendimientos de los rellenos, fisuras, entizamiento de la superficie, desprendimiento de la pintura, decoloración prematura, humedades por nivel freático y humedades por filtración. Estas son yo diría que las más comunes, pero se pueden presentar muchas otras cosas. Pero vamos a abarcar esto dentro de este video, vamos a abarcar principalmente estas patologías. Entonces, ¿qué son las manchas? Las manchas por suciedad, generalmente, pues aquí le voy a hacer un dibujito de una fachada. Pues en las fachadas normalmente encontramos varios tipos de manchas. Están las manchas por suciedad, que son las manchas negras. ¿Qué generan ese tipo de manchas? El hollín, las grasas, la contaminación del ambiente, eso genera suciedad. Que también generan manchas los microorganismos. Son manchas verdes, manchas cafeces, se han encontrado manchas rosadas. Sí o sí, antes de aplicar un recubrimiento, un acabado, se debe limpiar la fachada, no se debe pintar sobre el mugre. ¿Por qué? Porque si yo pinto sobre el mugre, la pintura que yo aplique encima se me va a desprender. Si yo pinto encima de los microorganismos, el microorganismo se va a comer la película de pintura y va a volver a salir. ¿Cómo las elimino? Utilizando un jabón desengrasante más agua, y para eliminar el microorganismo utilizamos el hipoclorito de sodio. Listo, hago esta mezclo jabón desengrasante. Normalmente en nuestra marca tenemos uno muy bueno que se llama Construcleaner desengrasante. Entonces, ¿cómo hacemos la mezcla? Eso también hay que mirar qué tan sucia está la fachada. Si la fachada está, digamos que en una suciedad normal, se aplica una parte de Construcleaner más 5 partes de agua más una parte de hipoclorito. Primero, pues para eliminar este tipo de manchas, se aplica agua para humedecer, no saturar la superficie, se humedece. Después se hace esta mezcla, se aplica sobre la superficie con una escoba, se empieza a refregar, se deja actuar esta solución por ahí en unos 5 minutos, 6 minutos. Y después, cuando ya empecemos a enjuagar, eso sí es muy importante enjuagar, no hay que dejar que el producto, que esta solución que hay impregnada en la superficie, hay que enjuagar bien. Se empieza a eliminar este tipo de manchas. ¿Qué puede pasar? Donde la colonia de microorganismos ya es mucho más grande, ya está pues más expandida, ahí tenemos que hacer más énfasis utilizando el hipoclorito de sodio. Entonces, ¿qué se hace? Se coge una parte del hipoclorito de sodio por 5 partes de agua, se mezcla y se aplica. Se aplica sobre la mancha, se deja actuar unos 10-15 minutos y después se enjuaga bien. Siempre hay que enjuagar bien, nunca hay que dejar que esos productos queden impregnados sobre la superficie. Ya las manchas han desaparecido. Listo. Cuando ya tengo mi fachada limpia, ya pues si no tengo ninguna otra de estos tipos de patología, procedería a aplicar una pintura o un relleno. Listo, entonces ya quedaron chequeadas las 2 primeras de arriba. Nunca pintar encima del mugre. Listo, ¿qué más vamos a encontrar? Desprendimientos de los rellenos. Generalmente utilizar materiales que no se deben utilizar en fachadas, o bueno, que no se deben utilizar, como que por ejemplo nosotros Pintuco no recomendamos utilizar rellenos en polvo que sean a base de yeso o kaolín. ¿Por qué? Porque ese tipo de productos, al entrar en contacto con el agua, se resblandecen y van al piso. Pero a la mayoría de los maestros les gusta utilizarlos porque son más económicos, más fáciles de aplicar. Nosotros recomendamos utilizar, si es fachadas,
si deben ser rellenos acrílicos o estucos acrílicos, 100% acrílicos, pero eso también depende del nivel de relleno. Listo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago mi limpieza? Yo empiezo a tocar, pam, 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 empiezo a tocar la superficie, porque también tengo que tocar. Se van a empezar a desprender, todas esas rellenos que han estado mal, que no han resistido en el tiempo, se van a empezar a desprender. Entonces yo esos rellenos tengo que volver a hacerlos, a realizarlos. Listo. Entonces voy a encontrar dos tipos de rellenos. Rellenos que van a ser superiores hasta 3 centímetros y rellenos que van a ser hasta 8 milímetros. Listo. Yo encuentro ese tipo de rellenos. Cuando tengo un relleno que es de 3 centímetros, debo utilizar rellenos cementosos. Entonces sería un relleno cementoso. ¿Qué es un relleno cementoso? Cemento, arena y agua. Eso es un relleno cementoso, un repello que se le llama normalmente. Si es en fachada, lo ideal es que se le aplique algún aditivo para que se vuelva mucho más consistente y también se vuelva más impermeable, más resistente a la impermeabilidad. Entonces eso es un relleno cementoso que se utiliza para rellenos de hasta 3 centímetros. Cuando encontramos rellenos de 8 milímetros, procedemos a utilizar los rellenos acrílicos. Relleno acrílico. El de Pintuco se llama estuco. Este relleno acrílico se llama Rebomastic. Relleno 100% acrílico, que se utiliza para hacer rellenos de espesores que van desde 1 milímetro hasta 8 milímetros. Los rellenos cementosos generalmente van de 3 milímetros a 3 centímetros. Tener mucho cuidado, porque si encontramos rellenos que ya pasan los 3 centímetros, ya son rellenos estructurales. Hago mi reparación de mi relleno, repello con un repello base cemento, lo aplico sobre la superficie debe estar seca, libre de polvo, grasas, y lo dejo secar. Este tipo de rellenos cementosos, por lo general, para aplicarle un acabado encima, deben pasar por lo menos 28 días, un mes. Nunca debo aplicar productos de acabado sobre esos rellenos frescos. Siempre tienes que esperar 28. Estos climas de acá son muy fríos, hasta 2 meses se deben esperar para que ese relleno seque bien antes de aplicarle un acabado. ¿Por qué se generan esos desprendimientos de los rellenos? Como les comentaban, pueden haber problemas de humedades, pueden haber productos que se utilizaron que no están diseñados para exteriores, como son los estucos en polvo a base de yeso o caolín, ya chuleado, que por qué se desprenden los rellenos y cómo hacemos la reparación de los rellenos. Pues también se les llama repello, para que pues después no, pues de pronto pues en esos tipo de palabras. Fisuras. En la fachada también vamos a encontrar diferentes tipos de fisuras. Van a haber fisuritas pequeñas, inferiores a 1 milímetro. Van a haber fisuras más grandes que van desde el milímetro hasta los 2.5 centímetros, y van a haber fisuras mucho más grandes. Las fisuras grandes sí ya habría que utilizar otro tipo de productos, porque eso ya serían problemas de estructura. Entonces, para este tipo de fisuritas, las que son menores a 1 milímetro, con un acabado plástico o acrílico encima, se puentea fácilmente. Listo, entonces no habría problema con este tipo de fisuras, que son las inferiores a 1 milímetro. Con las fisuras que sí son de 1 milímetro hasta 2 centímetros, tenemos que sellarlas, no las podemos dejar allí. ¿Con qué se sella este tipo de fisuras? Con selladores elastoméricos pintables. Ojo con esta palabra. Ese sellador elastomérico debe recibir pintura, porque si no recibe pintura, cuando vamos a aplicar la pintura va a empezar a sangrar, van a empezar a aparecer otro tipo de patologías. Entonces sí, esos selladores elastoméricos deben ser pintables. Fix. Listo. Entonces así con este producto se sellan las fisuras. ¿Cómo se sella una fisura? Entonces tenemos aquí la fisura, una fisura superior a 1 milímetro. ¿Qué hago con la fisura? Por lo general siempre tengo que ampliarla. A la fisura siempre se la amplía un corte en B para que el sellador penetre, ingrese y se aplica el sellador. Y así es como se trata las fisuras que van desde 1 milímetro hasta 2.5 centímetros. Listo.
Ya fisuras más grandes y hay que hacerle otro tipo de tratamiento. Entizamiento. ¿Qué es el entizamiento? Cuando pues ya con el tiempo los morteros han perdido consolidación de sus partículas o las pinturas han empezado a tener pues ya deterioro de sus resinas. Entonces cuando yo le froto la superficie, hago presión sobre la superficie me va a quedar del polvillo me va a quedar un color del polvillo de la fachada. Puede ser un polvillo blanco, si la fachada es roja me puede quedar un polvillo rojo en la mano. Listo, eso se llama entizamiento. Eso es muy importante también identificarlo, porque recuerden que ningún recubrimiento se debe aplicar sobre superficies polvorientas, porque el polvo no me genera buena adherencia. ¿Cómo trato los entizamientos? Con imprimantes. Un buen imprimante hace que esa superficie que está desconsolidada, que está botando el polvillo, se contenga. ¿Cómo se llama el producto de Pintuco bueno para tratar entizamientos? Se llama Acrolatex 50. Listo, este producto no hace que esas partículas que se están soltando se contengan y ya nos puede recibir encima un acabado, ya sea una pintura o una textura. Listo, así es como se tratan los entizamientos. Desprendimiento de la pintura. ¿Qué puede causar un desprendimiento de una pintura? Lo que les contaba, superficies que están entizando, que están botando polvo. Eso causa un desprendimiento de una pintura. ¿Qué más causa un desprendimiento de una pintura? Cada vez que yo voy a revisar esos casos de desprendimiento de pintura, siempre me encuentro con estucos en polvo a base de yeso o caolín. Estos estucos son muy perjudiciales. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no generan buena adherencia a las pinturas y no son resistentes a las humedades. Entonces entran en contacto con la humedad, empiezan a buscar su origen, que es el polvo, y se desprenden. Por eso es que nosotros no recomendamos estucos en polvo a base de yeso o caolín. Decoloración prematura. ¿Por qué se decoloran las pinturas? Porque se utilizan pinturas que no están diseñadas para las fachadas. En una fachada nosotros tenemos que utilizar pinturas que resistan las inclemencias del sol, de la lluvia, que sean flexibles, que no le crezca tan rápido los hongos, que no se cuarten tan rápido. Listo, entonces en fachada Pintuco solo tiene un solo producto. Solamente se debe aplicar coraza. Ya viene en garantía de hasta 5 años en retención del color, o también hay una presentación de hasta 10 años en retención del color. Para lo que ustedes buscan, yo les recomendaría esta, la 10 años en retención del color, coraza 10 años. ¿Qué me quiere decir en retención del color? Que hasta 10 años tu fachada va a quedar casi exacta al color original. Listo, pues obviamente no va a quedar igual al original, porque obviamente el tiempo va a tratar de afectarla, pero no tanto como si aplicas otro tipo de pinturas que no están diseñadas para las fachadas. Como pues después de todo este tratamiento de la superficie, después de que yo ya quité mis manchas de suciedad, después de que yo ya quité mis manchas de microorganismos, después de que yo ya reparé los rellenos que estaban malos, después de que también traté todas las fisuras, porque si yo dejo fisuras que están por allí sin tratarse, por ahí va a ingresar el agua y va a seguir afectando los recubrimientos. Si yo también trato los entizamientos, y ya procedería a aplicar la pintura. ¿Cómo procedo a aplicar la pintura? Siempre deben ser dos manos, y seguir siempre las indicaciones del fabricante. Por ejemplo, una pintura coraza para fachadas, máximo se le debe agregar 10% de agua limpia. Hay muchas prácticas donde le agregan mucha más agua, la saben llevar hasta el 30%, hasta el 50% de dilución. Esto ya no, pues la verdad es un problema, porque ya la pintura no te estaría generando la protección, el espesor de película requerido para que te protejan las fachadas. Entonces ojo con eso. Una pintura de fachadas como es coraza, máximo tenés que aplicarle 10% de agua limpia. ¿Cuántas manos? Mínimo deben ser 2 manos, nunca una y media. Siempre deben ser 2 manos de pintura para que se cumpla el espesor que se indica. Listo, esto es como se recomienda hacer en fachadas. Estos son los tipos de pinturas.